El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Les invito a abrir sus Biblias. La palabra de Dios, libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos a escuchar hoy la base bíblica que hemos tomado para nuestra disertación. Abra inicialmente el libro de Génesis, capítulo 19, verso 1. Los versos 1 hasta el 1. 19. Vamos a leer los dos primeros versículos. Libro de Génesis, capítulo 19, versos 1 y 2, y de allí nos trasladamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis, sí, pero leamos este. Escuchemos con atención, abra su Biblia allí. Y dice así la palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Amén. Y nos trasladamos inmediatamente, vaya ahora al libro de Apocalipsis. Capítulo 1, verso 18. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 1, verso 18. Y dice así: Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento espiritual. Sí, el Señor nos dé una mente como la de Él, para tener un corazón entendido de su palabra. Amén. Amén. Oremos juntos. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos que por tu palabra alumbres mi corazón. Señor, ilumina mi entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a mi corazón, a mi necesidad. Yo necesito de ti. Por eso te ruego, Señor, que me bendigas con tu palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. El título de esta disertación: la llave que abre todas las puertas. La llave que abre todas las puertas. Vamos a estar escuchando unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando progresivamente hasta nuestros puntos principales. Aprenderemos unas lecciones espirituales acá de este pasaje, de estos pasajes, y luego entonces aplicaremos estas verdades a nuestra vida, que es lo que Dios quiere. Que no seamos solo oidores olvidadizos de su palabra, sino hacedores de su palabra. Amén. Escuchemos. La entrega simbólica de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Cartagena de Indias a las aspirantes al reinado nacional de la belleza colombiana es un acto que ilustra que la autoridad de la ciudad es de ellas y no del alcalde durante esos días. Amén. No sé cuántos de ustedes, especialmente las damas acá, alguna vez vieron o han visto que en la ciudad de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, aquí en la costa norte de Colombia, se celebra el reinado nacional de la belleza. Y cuando estas concursantes, estas aspirantes al cetro y la corona
de la mujer más bella de Colombia, llegan a la ciudad de Cartagena, que es donde se realiza, o por lo menos se realizaba, creo que ya le cambiaron la sede, pero cuando esto se realizaba, el alcalde de la ciudad, al recibir a estas damas, él realizaba un acto simbólico. Este acto simbólico consistía en entregarle las llaves de la ciudad a estas mujeres. Con esto lo que él quería enviar era un mensaje que en esos días en que duraba el evento, la autoridad no estaba reposando sobre él, sino que la autoridad reposaba sobre las reinas o las concursantes al cetro, a la corona, y que ellas eran las que tenían entonces la autoridad para hacer cualquier cosa, ¿sí? Llamar, por ejemplo, al pueblo, ¿sí?, a celebrar, llamar al pueblo a participar de esta actividad. Lastimosamente, pues, este cuadro representativo tiene también un mensaje espiritual, ¿sí? Porque en primera instancia esta celebración es pagana, ¿sí? Este concurso es algo pagano, no es propiamente, como algunos una vez me dijeron, de que en la Biblia sí había un evento histórico de un reinado de belleza, cuando la reina Esther ocupó el cetro, ocupó el trono que dejó vacío la reina Basti allá en el imperio de los Medo-Persas, y que eso fue un concurso de belleza. Nada más lejos de la realidad, mi amado hermano, nada más lejos de la realidad que eso. Eso no era ningún concurso, ¿oyó? Ahí no hay ningún concurso bíblico de belleza. Así es que ratifico el hecho de que esto es pagano y que espiritualmente aquí lo que se está dando es una especie de degradación de la autoridad al alcalde, entregarle la llave a una mujer que llama al pueblo a participar de bacanales, de un carnaval, de una fiesta que es pagana, una fiesta que deshonra el nombre del Señor. Continuamos. La Biblia revela que era costumbre que las autoridades de una ciudad se sentaran en sus puertas para dar acceso o no a las personas que llegaran a ella. Tal es el caso de Lot, que al ser rescatado por los ángeles en la ciudad de Sodoma, lo encontraron en la puerta de la ciudad. Lot era una autoridad en Sodoma. Era costumbre que las autoridades de una ciudad se sentaran en sus puertas principales, las puertas de acceso. Las ciudades antiguas estaban amuralladas y a lo largo de ese cinturón amurallado habían puertas de acceso. Generalmente las autoridades, las personas que ejercían, que presidían, que gobernaban la ciudad, colocaban su ubicación allí en las puertas de las ciudades. Ese fue el caso de Lot. El pasaje que leímos al principio nos dice en el capítulo 19 que cuando Dios decidió rescatar a Lot de un juicio que iba a enviar sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín, ciudades que estaban en un valle, el cual Dios iba a destruir con fuego del cielo, con azufre del cielo. Encontraron los ángeles que iban a rescatar a este patriarca Lot, lo encontraron sentado en las puertas o a las puertas de la ciudad. Usted puede ver allí esa expresión. Es una expresión retórica, ¿sí? Una especie de figura de dicción que tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Es que Lot era un gobernante. Lot era un juez de esa ciudad, la ciudad de Sodoma. Y él, por eso, cuando los visitantes angelicales llegaron en su tarea de rescate, lo encontraron allí ubicado, lo encontraron sentado. ¿Sí? Lot, por eso, le da inclusive, les ofrece hospedaje a estos ángeles, porque era un gobernante, era una autoridad y era una costumbre
ofrecer hospitalidad a los visitantes de una ciudad. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Estas puertas representan simbólicamente las autoridades o poderes del infierno. Amén. Esta fue una promesa poderosa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Una promesa en favor de la iglesia, en favor de la protección del pueblo de Dios. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos creen eso? Resulta que el Señor, cuando está diciendo allí las puertas del Hades, no se está refiriendo literalmente a que el Hades tiene una puerta o puertas. No, es una frase también hebraica, es una frase retórica que lo que nos da a entender, lo que debemos interpretar tú y yo al escuchar a Jesús hablar de esta manera es que aquellos que eran los gobernantes, aquellos que eran las autoridades del Hades, estas autoridades, estos poderes infernales, no tendrían ningún poder contra su pueblo, contra su iglesia. Así que la iglesia podía estar completamente segura que aunque se levantara en su contra las propias fuerzas del infierno, estas fuerzas infernales no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué razón? Porque es que Él es más poderoso que todo principado, toda potestad, toda autoridad del infierno, del Hades o del mundo espiritual de maldad. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea el Señor. En casi todas las escrituras, las llaves con que se abren las puertas son símbolo de autoridad, acceso y poder. Y Cristo está revestido en cada una de estas cosas. Amén. Nuestro Señor está revestido de toda autoridad, de todo poder. Es interesante el significado que tiene esta palabra en el hebreo. La palabra hebrea que se traduce como autoridad es la palabra Tokef. Tokef. T-O-Q-E-F. Tokef. Y está compuesta de 3 letras. La letra Tau, la letra Kof y la letra Kaf final. La Kaf final. Esta expresión que se traduce autoridad termina con una Kaf final. Cada una de estas letras tiene un valor numérico, porque el alfabeto, el alefato hebreo, el hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, es alfanumérico, tienen un valor numérico. Al sumar cada carácter de estas 3 letras que conforman esta palabra, Tokef, suma exactamente 7. 7. Y 7 en numerología bíblica es un número que nos habla de plenitud, nos habla de totalidad, nos habla de perfección. Así que cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, se estaba refiriendo exactamente al sentido que numéricamente representa esta palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Si tú quieres aplaudir al Señor, hágalo con libertad. Él merece toda nuestra exaltación, toda nuestra honra y alabanza la merece Él. Continuamos. Veamos sobre qué poderes está la autoridad de Jesucristo. Muy bien. ¿Sobre qué poderes está la autoridad del Señor? Número 1. Cristo tiene autoridad sobre el poder de la muerte. El poder de la muerte. La gente hoy en día le tiene mucho terror a la muerte. Sobre todo en estos tiempos de pandemia que ya gracias a Dios se están superando. Pero la gente andaba atemorizada porque no sabían si el siguiente en la estadística de contagiados y muertos
estaría él o ella. Había mucho temor. Bueno, los que somos de Cristo, al igual que el Señor, tenemos autoridad aún sobre la misma muerte. Díselo ahí a tu hermano que tienes al lado. Tenemos autoridad sobre la misma muerte. Y el segundo punto. Cristo tiene autoridad sobre el poder del Hades. Sobre el poder del Hades. Recuerden que en el Hades hay autoridades, hay gobernantes. Pero Cristo tiene poder sobre estas autoridades. Así que nos vamos a enfocar en nuestro primer punto. ¿Qué significa el hecho o la verdad aquí principal de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre la muerte? Su autoridad sobre la muerte la demostró resucitando al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. En la Biblia se habla, en los relatos evangélicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesucristo realizó unas señales portentosas durante su ministerio. Esas señales tenían el propósito de demostrar que Él era Dios, que Él realmente era el Mesías Rey, el ungido de Dios, el libertador de su pueblo. Una de estas señales consistió en la resurrección de algunas personas que partieron a la eternidad. Uno de ellos, nos dice la Biblia, que era un muchacho, hijo de una viuda en la ciudad de Naín. La ciudad de Naín. Jesús levantó de la muerte a este joven. Lucas 7, 11 al 16. Así dice el relato de San Lucas, el médico amado. Capítulo 7. Vamos a leer el pasaje, verso 11 en adelante. Escuche con atención. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Eso ocurrió allí. Ahora, repito, esta fue una señal milagrosa, un portento que hizo nuestro Señor con el propósito de demostrar que Él tenía poder y autoridad aún sobre la muerte. Así es que eso de que, bueno, para la muerte no hay remedio, eso no es verdad. Porque yo sí conozco un remedio que aniquila a la muerte y le da solución a la muerte. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, lo maravilloso es saber de que Él todavía sigue haciendo estos milagros. Él todavía sigue haciendo estas resurrecciones. Todavía el Señor sigue haciendo esto. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de alguien que partió, alguien que murió, alguien que se fue ya a la eternidad. Esto definitivamente ningún líder religioso, llámese Buda, Mahoma, Mahatma Gandhi o ningún otro fundador de ninguna religión lo demostró. Que yo sepa, ni siquiera Moisés, el fundador del judaísmo, técnicamente hablando, el fundador del judaísmo, Moisés, no levantó a nadie de la tumba, no levantó a nadie de la muerte. Pero el Mesías nuestro Salvador, nuestro Señor, llamado Jesucristo, Él sí levantó a la gente de la misma muerte, hermano.
Y no solo una vez, vamos a seguir escuchando. Su autoridad sobre la muerte la demostró resucitando a la hija del principal de una sinagoga, llamado Jairo, en Capernaum. Lucas 8, 41 al 46. Vamos a leer también ese pasaje. Esa historia nos habla de un principal. Era sacerdote del judaísmo. Sacerdote del judaísmo. Era principal de una sinagoga. ¿Sí? Por así decirlo, era el pastor de una congregación judía. Y se le murió a Jairo, se le murió su hija de 12 años de edad. La hija de Jairo murió, tenía 12 años. Imagínese usted la angustia de este hombre. ¿Ven? No dice la escritura que tenía más hijos. Posiblemente era hija única. Así es que la angustia de este hombre era grande, era tal que recurrió al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se tomó el trabajo de ir a la casa de Jairo y se acercó donde estaba la niña ya muerta, tocó allí a la niña, le dio la orden de que se levantara. Él fue objeto de la burla de todos los paganos incrédulos que estaban allí, porque siempre van a haber paganos, siempre van a haber incrédulos que aunque el mismo Señor se les aparezca en persona, no lo creen. No lo creen. Pero el Señor Jesús, a pesar de todas estas cosas, le dio la orden a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, talita cumi, levántate. Y la niña se levantó, revivió y se la entregó a su padre. Imagínense usted el gozo, la alegría. Pero dice el texto que la gente se aterró, se llenó de temor. Se llenaron de temor, de asombro. Y era la segunda vez que Jesús hacía un milagro como este. Pero ahí no se queda todo, mi amado hermano. Hay otro más. Y es una prueba evidente de que Jesús tiene autoridad, tiene poder sobre la muerte. La muerte es un espíritu, sépalo. La muerte es un espíritu. Cuando la gente le dice, los padres sobre todo, cuando saben que su hijo es un hijo que tiene mala conducta, que no se está desenvolviendo bien, que tiene malas relaciones, tiene malas influencias, siempre le dicen: mi hijo, cuídese, porque la muerte la tienes ahí detrás de la oreja. La muerte está detrás de la oreja, pero está detrás de la oreja de aquellos que no temen al Señor. Pero si yo temo al Señor y lo tengo aquí en mi corazón morando, yo no tengo ningún temor de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú también, a ti te pasa lo mismo. Pero la muerte le tiene temor al Señor Jesucristo, porque Él dijo clarito, lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y aunque usted muera, si tú crees en mí, vivirás. Alabado sea el nombre del Señor. El milagro de volver a la vida a la hija de Jairo, una autoridad religiosa judía, esta administración no fue una molestia para el Maestro. Así es, Él no se tomó ninguna molestia, Él no se molestó en ir allá. Él visitó la casa de este principal. Era un principal, era una autoridad religiosa, este hombre. Y fíjense cómo Jesús tiene autoridad sobre todos aquellos que ejercen autoridad. ¿Ve? Aún sobre el espíritu de la muerte. Es una autoridad del infierno, del Hades. Aún sobre el mismo Jairo, que era una autoridad religiosa. Su autoridad superó a todos los demás que ejercían autoridad en ese momento. Su autoridad sobre la muerte la demostró resucitando a su amigo Lázaro en la ciudad de Betania. Juan 11, 32 al 44. Increíble. Vamos a leer ese texto también, porque ese pasaje es poderosamente asombroso. Lázaro, amigo personal de Jesús, murió. Le llevan la noticia al Señor y el Señor adrede, a propósito, intencionalmente se demoró donde estaba. Se demoró donde estaba. Cuando ya decide ir, ya Lázaro tenía 4 días de estar sepultado. En otras palabras, ustedes saben, cuando el muerto ya lo sepultan, eso hiede, ¿verdad? Y porque hiede lo sepultan, pues empieza a descomponer. Y en una zona como esa, cálida, de mucha humedad, con más razón,
el cuerpo de Lázaro ya se estaba descomponiendo. Había una tradición judía en ese momento que decía que una persona antes de morir y partir hacia su lugar de destino, el alma de esa persona andaba por ahí 3 días dando vueltas, buscando su destino, buscando la ruta hacia su destino final. Es una tradición judía. Y resulta de que después de esos 3 días, si en esos 3 días esa persona, alguien no le mostraba el sendero para llegar a su destino final, esa alma se quedaba por ahí como un alma errante en el limbo, ¿sí? Como en un limbo errante. Y ya no había oportunidad de que esa persona retornara. Los judíos creían en la resurrección. Aún el patriarca hebreo Job creía en la doctrina de la resurrección. Las palabras de Job, aquel antiguo patriarca idumeo, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y sé que aún deshecha esta mi piel, en mi carne veré a mi Redentor. Esas palabras nos invocan la creencia en una doctrina, la doctrina de la resurrección de los muertos. Así que los judíos creían en la resurrección. Fíjate, vamos a leer el relato y vas a escuchar el testimonio de una de las hermanas de Lázaro cuando le dice al Señor: yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Ellos creían esto. Pero el asunto es que Jesús les dijo: no, tu hermano Lázaro vivirá, resucitará hoy. Y Jesús entonces llega al lugar donde está la tumba, da la orden, y Lázaro, después de 4 días, cuando ya el día estaba pudriéndose ya, Lázaro retornó a la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Escuchemos. María, a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios? ¿Cuántos son creyentes aquí? Todo el que es creyente verá la gloria de Dios, hermano. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. ¡Lázaro! Así fue que clamó el Señor. Lo dijo, dice el texto que lo hizo en alta voz. Él no dijo: Lázaro, ¿por qué no sales de ahí? No. Lo dijo con voz potente: ¡Lázaro, sal fuera! Y ese alma, hermano, retornó a ese cuerpo y salió saltando de gozo y alegría de la tumba en donde estaba sepultado. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo mucho más sorprendente, hermano, en esto de que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él mismo demostró que Él tiene poder sobre la muerte, resucitando Él mismo al 3er día, después de haber sido sepultado. Él se levantó de entre los muertos. Y escúchenme, esto es un evento
único en la historia de la raza humana. La doctrina de la resurrección es la base fundamental de nuestra fe. Si no hay resurrección de entre los muertos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y somos los más miserables de esta tierra. Pero dice el apóstol inspirado: gracias a Dios, Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Él resucitó, Él se levantó de la tumba. Escuchémoslo. Su autoridad la demostró resucitando él mismo de entre los muertos. Él mismo resucitó. De la resurrección de Jesús dieron testimonio los ángeles. Lucas 21, 1 al 5. Lucas 21, da testimonio allí el doctor Lucas. Vamos a obviar ese pasaje. Ahí los ángeles mismos del cielo dan testimonio cuando las mujeres que eran discípulas del Señor fueron muy temprano a la tumba a preparar el cuerpo del Señor con especias, con ungüentos, a envolverlo en sedas, en telas de lino, porque era la costumbre. En otras palabras, embalsamar su cuerpo. Encontraron la piedra de la tumba removida y encontraron a ningún soldado romano custodiando la tumba. Allí, por orden de los religiosos judíos, la autoridad civil, Poncio Pilatos había ordenado colocar un grupo de 100 soldados, una centuria de soldados romanos a que custodiaran la tumba, para evitar, según los líderes religiosos del Sanedrín judío, que los discípulos llegaran de noche y se robaran el cuerpo para después decir que él había resucitado. Mire la malicia del diablo, ¿no? Cuando las mujeres llegaron, no encontraron a ni un solo soldado ahí. Y a quienes encontraron fue a un par de ángeles que les preguntaron: ¿a quién vienen ustedes a buscar? A Jesús, el que murió, el que fue sepultado, ya no está aquí, vive por los siglos de los siglos. Los ángeles mismos dieron testimonio de la resurrección del Señor. Mi amado, y si a mí un ángel se me aparece y me da testimonio de una verdad de Dios, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. El testimonio es de los ángeles, no es de ningún profeta, no es de ningún patriarca, no es de ningún hombre, es de un ser espiritual, un ser celestial al servicio de Dios. Pero hay gente que ni aún estos testimonios los cree. Ni si un ángel del cielo se les aparece y le da testimonio de que Jesucristo es el Señor, que vive por los siglos de los siglos, que Él es el Salvador de su alma, que tienes que creer en Él, arrepentirte y convertirte a Él, ni a un ángel le creen. Así de duro es el corazón de un incrédulo, mi amado hermano. Continuamos. Jesús participó de la muerte para destruir el imperio de la muerte en donde Satanás tenía el poder. Hebreos 2, 14 al 15. Vamos a leer ese texto. Ese texto sí es un texto muy fundamental para creer lo que ocurrió. Cuando Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, las escrituras dicen que Él descendió al Hades. Y allá en el Hades encontró al emperador del Hades, el emperador de la muerte. Encontró a Satanás. Encontró allí a Satanás. Pero dice el Señor de que Él, las escrituras nos dan testimonio de eso, y no solo ahí en la carta a los Hebreos, en la segunda carta del apóstol San Pedro también nos dice las escrituras que Él descendió a ese lugar y le predicó a los espíritus de los justos que estaban ahí en el Hades. Les anunció que Él era la esperanza de ellos, que Él ya había realizado su obra en la cruz de Calvario, que Él era el Redentor, el Goel, y que venía por ellos. Y a ellos los trasladó del lugar. Los llevó del Hades, un lugar que está en el corazón de la tierra, y los trasladó ¿a dónde? Los trasladó al paraíso. Los trasladó al paraíso. Ahí en el Hades había un lugar llamado el seno de Abraham. Es el lugar donde los justos que morían en el antiguo pacto, antes de que el Señor realizara su obra en la cruz del Calvario, ahí era donde iban a reposar, esperando que viniera
el libertador de sus almas, el que los iba a sacar de allí, de ese seno de Abraham, para llevarlos al paraíso. Así que cuando el Señor desciende, predica a estas almas, los lleva al paraíso y resucita al tercer día, Él le quitó todo poder, le quitó toda autoridad a Satanás sobre la muerte. Ahora el Señor se nos revela a nosotros como aquel que tiene autoridad y poder sobre la vida y sobre la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está. La muerte es un espíritu que aterroriza, atormenta, angustia, atemoriza a más de uno. Pero la Biblia dice que Jesús descendió y le quitó a Satanás ese imperio, le quitó la autoridad. Quitarle la llave a Satanás de la mano, lo que significa es quitarle la autoridad. Por eso en las Escrituras ahora nosotros sabemos que quien tiene toda potestad y toda autoridad sobre la vida, Él es quien te la puede dar y Él es el único que te la puede quitar. Quien tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es la esperanza de todos los seres humanos que quieren ir a Dios en virtud de la resurrección. Primera de Pedro 3, 18 al 19. Ese texto también vamos a leerlo. Si tú crees que Jesucristo resucitó, en tu corazón tiene que anidarse la esperanza de que si tú llegases a morir, llegases a partir a la eternidad, pero tienes la fe puesta en Jesucristo, tú también vas a resucitar. Escuchemos. Primera de Pedro 3, 18 al 19. Bien, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está el testimonio de lo que les acabé de decir. Él fue, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Los que estaban en el seno de Abraham. Estos eran justos. Ahí estaba Adán, ahí estaba Abel y todos los justos del antiguo pacto, todos los que murieron en justicia, esperando al Mesías, pero no lo vieron. Ahí estaba el rey David, ahí estaba Salomón, en fin, todos los justos. Estaba Abraham, Isaac, Jacob, todos los justos ahí estaban, esperando al Mesías que nunca vieron. Y se llevan la enorme sorpresa de que lo ven descendiendo allá al seno de Abraham diciendo: yo soy el que ustedes esperaban. Así que vámonos, muchachos, arreglen maleta que nos vamos de casa, nos mudamos de acá. Alabado sea el nombre del Señor. Y se los llevó al paraíso. Filipenses 1:23 dice que ese es el lugar ahora en donde van los justos. Todo aquel que es de Cristo, si muere, va a ese lugar a reposar, esperando la resurrección de su cuerpo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos creen en eso? Eso debe alentar nuestros corazones con una esperanza muy firme. Continuamos. Segundo, Cristo tiene autoridad sobre el poder del Hades. Cristo tiene autoridad sobre el poder del Hades. ¿Qué es el Hades? Escuche. Jesucristo tiene las llaves del Hades. Hades es igual a Seol, lugar de oscuridad y sufrimiento reservado para las almas de los que mueren en impiedad. Ahí está. La palabra Hades es sinónimo, es una palabra griega, Hades. Es sinónimo de la palabra hebrea Sheol. Y ambas palabras significan lugar en donde van las almas de aquellos que son impíos, aquellos que rechazan el mensaje de salvación. El Hades es diferente al infierno. Apocalipsis 20:14. Algunos creen que el Hades es el mismo infierno. No, no es así. Vamos a leer ese texto, Apocalipsis 20:14, para que usted vea que no es igual.
Una cosa es el Hades, otra cosa es el infierno, o también llamado lago que arde con fuego y azufre. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Ahí está. Todos aquellos que no participen de la primera resurrección, la resurrección de los justos, que se va a dar justo antes o en el momento en el que el Señor arrebate a su pueblo, arrebate a su iglesia. Allí se va a dar este evento, la primera resurrección, la resurrección de los justos. Allí se va a dar. Ahora bien, dice allí el texto que aquellos que no participaron de esta primera resurrección participarán de una segunda resurrección. ¿Cómo así? ¿Será que Dios nos da el segundo chance? ¿Será que Dios nos da la segunda oportunidad después de haber partido? No, no, Señor. No interpretes eso así, porque la palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después van a enfrentar un juicio. Así que no hay segundo chance, no hay tampoco reencarnación, no hay transmigración del alma. Lo que hay es primera resurrección para los justos y segunda resurrección para los que van a condenarse por la eternidad. Y dice el texto que en el lago que arde con fuego y azufre serán lanzadas dos cosas. Mírenlo, dice que será lanzada la muerte. ¿Y qué más? Y el Hades. ¿Qué es la muerte allí? La muerte representa, esa expresión representa a todos los que murieron sin Cristo. Todos los que murieron sin vida espiritual. Todos aquellos que no resucitaron ni espiritualmente ni tampoco tendrán la esperanza de resucitar corporalmente cuando Jesucristo venga por su iglesia. Muerte segunda o segunda muerte es muerte eterna. Y dice allí el texto que tanto todos aquellos que participaron de la muerte espiritual y todos aquellos que estaban en el Hades serán lanzados ¿dónde? Ahí dice, en el lago que arde con fuego y azufre. No me mire tanto a mí, es más, yo a usted tampoco lo puedo ver, así que yo no sé si usted me está mirando bien o mal. Póngale atención y fije sus ojos en la palabra. Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que esta es la segunda muerte. El infierno propiamente dicho es el lago de fuego. Ese es el infierno. Entonces, si a ti te preguntan, ¿a dónde van las almas de los impíos cuando mueren hoy? No vayas a decir que van al infierno, porque esa sería una respuesta desacertada. No es verdad, no van al infierno. ¿A dónde van entonces? Al Hades, esperando que resuciten por segunda vez antes del juicio del gran trono blanco y sean lanzados vivos en cuerpo y alma al lago que arde con fuego y azufre, en donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Esto es para realmente reflexionar. No te quiero aterrorizar. Lo que te quiero es mostrar la verdad de la palabra de Dios tal cual como está escrita. Esto es para que no te pongas a estar jugando al culto, a la religión, ¿ve? Mezclando la vida cristiana evangélica con drogas, alcohol y pecado. Cuidado con esa mezcla, porque esa mezcla te va a destruir. Hoy te estoy predicando que si la sangre de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, no acaba con tu pecado va a acabar contigo. Alabado sea el nombre del Señor. El Hades no es el purgatorio. No es el purgatorio. El Hades no es el limbo. ¿Sí? Nada de estas cosas. El Hades es un lugar bien definido en la Biblia con unas características bien particulares. El Hades no es eterno. El infierno sí lo es. Así es, como lo estás oyendo. ¿Por qué? Porque va a ser lanzado un día al lago que arde con fuego y azufre. Quiere decir entonces que la estancia allí es temporal. Es por un tiempo. Hasta que ocurre la segunda resurrección, la resurrección de los impíos.
El Hades es la morada de los impíos al morir, un lugar espiritual que está en el corazón de la tierra. Ahí dice la Biblia que está el Hades. ¿Dónde? Abajo, en el corazón de la tierra. Ahora, para los que conocen un poco de la tierra, de geografía, saben que la tierra, en la medida en que se va profundizando y se llega al núcleo, ese núcleo es lo más caliente que hay. Las temperaturas allí son infernales. Ningún ser humano alcanza a soportar esas tremendas temperaturas. Pero igual se dice que es un lugar hueco y es un lugar que tiene una masa incandescente, líquida, de minerales, de helio, de fuego, Azufre. hierro derretido, azufre y una cantidad de cosas terribles que son nocivas para nuestro cuerpo, para nuestra salud física. En ese lugar hay un lugar espiritual en donde las almas de los impíos son atormentadas. Tenemos testimonio de esto, hermano. Por ahí por la internet hay un audio que circuló, se hizo viral hace mucho tiempo, producto de la investigación de una compañía petrolera de Rusia. Los rusos, qué coincidencia. Los que no creen que existe un Dios verdadero, que existe un diablo, que existe un cielo y un infierno. Estos comunistas, estos ateos que niegan la realidad de estas cosas, ellos hicieron una perforación para hallar petróleo, pero de repente esos taladros tremendos que ellos usan, ese taladro quedó como en un vacío. Y esos taladros tienen incorporados micrófonos especiales. Y cuando el capataz, el jefe de la exploración, averiguó qué era lo que estaba pasando con el taladro, lo que escuchó fue un audio. El micrófono registró un audio. Y al escuchar ese audio, escucharon unos ruidos infernales, pero distinguieron unas voces de gente, de una inmensa multitud de almas, de personas, de gente clamando. ¿Sabe cómo se llama el audio? Búsquelo en YouTube, búsquelo allí, ahí está. Voces del infierno. Cuando estos señores escucharon eso, ¿saben qué pasó? Le pusieron los pies en polvorosa, mi hermano. Se fueron y abandonaron todo. Maquinaria y todo lo dejaron allí porque se aterrorizaron. Comprobaron que esto del infierno, esto del Hades es real. Que esto no es un cuento de los pastores, de los evangélicos para aterrorizar a la gente y que la gente busque a Dios. No. Ahora, si estás aterrorizado es porque seguramente no tienes a Cristo en tu corazón. Pero yo no tengo ningún terror. Desde que Cristo vive en mi corazón, yo sé que hasta la muerte Jesucristo la venció. Y si yo llegase a morir, Él me va a levantar de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. La escritura, la Sagrada Escritura dice que el Hades y todos los que están en él serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. ¿Escuchó eso? Eso está escrito. Apocalipsis 20:14. Continuamos. Cristo tiene autoridad sobre los demonios del Hades. Santiago 2:19. Amén. Dice la escritura allí en Santiago, capítulo 2, verso 19, que hasta los demonios de Satanás, los que están al servicio de Satanás, creen en Dios. Pero esto no los cambia. Ellos siguen siendo los mismos diablos, los mismos demonios. Esto no los cambia. Así que no basta con creer en Dios para salvarse del infierno. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. No basta con creer en Dios. Te lo reitero, no basta con creer en Dios. Hasta los demonios al servicio de Satanás creen en Dios y tiemblan, dice el texto. Cristo tiene autoridad sobre el pozo del abismo. El pozo del abismo es el lugar donde está ahora mismo el espíritu de un personaje macabro que va a azotar a la tierra durante 7 años. El espíritu del anticristo está allí. Y cuando Dios dé la orden,
un ángel va a llegar y va a abrir la puerta de ese pozo, de ese abismo, y va a salir de allí el espíritu del anticristo y se va a posesionar sobre un hombre mortal en esta tierra. Ese anticristo es el hijo del diablo, es el engendro mismo de Satanás, y va a reinar aquí por 7 años durante un periodo que se llama la gran tribulación. Jesucristo entonces tiene autoridad aún sobre ese personaje infernal, tiene autoridad sobre el pozo en donde él está encerrado. Él es quien da la orden para que un ángel del cielo vaya y abra la puerta de ese pozo y salga de ahí ese espíritu terrible. Hay un día de juicio final en donde Cristo hará uso de su autoridad para condenar eternamente en el infierno a aquel que hoy no le acepte como su Salvador, abogado y redentor. Ese juicio final se llama el juicio del gran trono blanco. Cuando los muertos, espiritualmente hablando, resuciten y comparezcan allí ante ese juez universal, los libros serán abiertos, entre ellos aparecerá el libro de la vida y se leerá el registro de todos los que están ahí en ese libro, el libro de la vida del Cordero de Dios. Y si tu nombre no aparece allí, es porque tú no eres salvo. Entonces, ese testimonio será una evidencia, una prueba de que tú rechazaste el mensaje del evangelio. Por eso es mejor que hoy que estás escuchando la palabra de Dios con fe, decidas entregar tu vida a Cristo y tu destino final será asegurado en la eternidad. Alabado sea el Señor. En aquel día Cristo será juez. ¿Cómo quieres tú conocer a Cristo? Él es amor hoy. El día del juicio será como fuego consumidor. Es Cristo quien tiene la autoridad de condenar o de salvar. No son los hombres, ni los santos, ni San Pedro, ni las iglesias, ni las religiones. Hoy se presenta para ti la oportunidad única de ser salvo de la eterna condenación. O escoges el cielo o el infierno. No existe un lugar intermedio en la eternidad. Cristo es la resurrección y la vida. Él tiene las llaves del cielo y del infierno. Entra por la puerta que te llevará a la eternidad con Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? No hay nadie más. Ni siquiera un pastor ungido te puede a ti salvar. Lo único que te puede salvar es el Señor, porque Él es el que tiene autoridad aún sobre la vida, la muerte y la eternidad. La eternidad está en las manos del Señor. Si tu decisión hoy es creer en Jesucristo y recibirle como tu único y suficiente Salvador, hoy se te presenta a Él de esa manera, como tu ayudador, como tu Salvador, como un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bendición. Pero si tú le rechazas, un día tú vas a comparecer ante Él en cuerpo y alma. Estás oyéndolo, en cuerpo y alma vas a comparecer ante Él. Él estará sentado en un inmenso trono blanco. Y Él en ese momento ya no te dará oportunidad para que tú te salves. Él allí será tu juez, que te condenará cuando escuche que tú no estás escrito en su libro. Cuando te presenten a ti como en una película así delante de tus ojos, todo lo que fue la historia de tu vida, estas evidencias serán contundentes, obrarán en tu contra y tú tendrás que escuchar una sentencia. ¿Cuál es la sentencia de ese juez que es como fuego consumidor? Condenado. Pero si hoy recibes a Cristo, la sentencia, el decreto que vas a escuchar es salvado. Alabado sea Dios. Te salvarás. Esa es la sentencia que escucharás. Ese es el decreto. Porque Él hoy se presenta como aquel que murió en tu lugar para perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. Yo quiero invitarte y a todos aquellos amigos y personas que hoy han escuchado esta palabra con fe,
que confiesen a Cristo. No basta con creer, como he dicho. Tienes que confesarlo y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo hago, pastor? Repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo con su boca. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Fuiste a un madero y derramaste tu sangre, tu vida, para salvarme a mí. Por la fe hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te confieso como mi Dios personal. Te invito, Señor, a que entres en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar desde ahora y para siempre en tus caminos. Enséñame a orar. Enséñame, Señor. Hoy por la fe yo me confieso en tu nombre. En tu nombre me confieso como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.